Hola, en este vídeo vamos a analizar dos conceptos que se entremezclan a veces o se confunden y que realmente no tienen que ver nada el uno con el otro. Estos dos conceptos son las condiciones estándar para gases y el estado estándar para una sustancia gaseosa. Primero vamos a ver para qué sirven estas cosas y así nos daremos cuenta que son dos cosas totalmente diferentes. La condición estándar para gases, su objetivo es expresar los volúmenes de los gases bajo unas condiciones estándar de presión y temperatura. Esto quiere decir que nosotros, por ejemplo, en el laboratorio tenemos una reacción, se desprenden gases, recogemos estos gases en un recipiente y decimos, pues hemos recogido 200 litros, pero ¿en qué condiciones? Pues en condiciones estándar. Ahora veremos después cuáles son esas condiciones. Así todo el mundo utilizamos las mismas condiciones y los volúmenes que obtenemos unos y otros son comparables. Por otro lado, tenemos el estado estándar cuyo objetivo es sirve como un estado de referencia para el cálculo de magnitudes termodinámicas. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un sistema, su energía, su entalpía o su energía libre no tiene un valor absoluto. El valor absoluto no lo conocemos, ¿no? No es que no lo tenga, es que no lo conocemos. Pero sí que podemos conocer cuál es la variación de esas cosas, ¿no? Entonces, el estado estándar nos va a servir como referencia para ver cuánto cambian estas magnitudes. Es como si fuese de, eh, el cero, por ejemplo, de altura. Nosotros, por ejemplo, cuando medimos las alturas de las montañas, referimos la altura de la montaña a un punto. Normalmente, muchas veces, hacía con respecto al nivel del mar. Entonces, por ejemplo, pues una montaña son 1500 metros con respecto al nivel del mar. Podríamos haber tomado la referencia el centro de la Tierra, pero se utiliza, por ejemplo, esa opción. Pues el estado estándar hace la función del nivel del mar. A partir de ahí se hacen los cálculos. Bien, imaginemos que tenemos aquí para determinar lo de la condición estándar, explicarlo un poco más. Tenemos nuestro depósito con el dióxido de nitrógeno. ¿Cuáles son las condiciones estándar? Pues son presión 10 a la 5 pascales y temperatura 273,15, que es lo mismo que 0 grados centígrados. A estas condiciones tienen estas siglas que vienen del inglés, Standard Temperature and Pressure, y que nos van a permitir, cuando indiquemos un volumen, como en este caso de 200 litros, digamos, pues obtenemos 200 litros de un gas dióxido de nitrógeno y lo hemos medido en condiciones estándar de temperatura y de presión y corresponden a estos valores de aquí. Bueno, aquí hemos puesto un gas puro, pero podría ser una mezcla. Imaginemos que pues hemos recogido 200 litros de una mezcla de dióxido de nitrógeno y cloro, medidos en condiciones estándar, que serían estas de aquí. Esto es una medida que podemos hacer experimentalmente en el laboratorio. Esto sucede en el laboratorio. Por otro lado, lo que vamos a ver en este lado ya veréis que no sucede en el laboratorio. Imaginemos que tenemos nuestro sistema, que es este de aquí, 12 moles de dióxido de nitrógeno, que es un gas real. Esto sí que es real, lo tenemos, podemos tener en el laboratorio a la presión esta y a esta temperatura. Queremos calcular a una propiedad termodinámica. Necesitamos una referencia, lo que hemos dicho antes del nivel del mar. Pues esa referencia va a ser, para poder calcular las cosas, nuestro estado estándar. Y se define de la siguiente manera, en el caso de gases. El estado estándar será un estado de la sustancia pura, y eso es importante, en fase gas, porque es un gas lo que estamos analizando, a la presión estándar, que va a ser de un bar, y comportándose como un gas ideal. Lo de paréntesis después lo comentaré. Pues vamos a ver, nuestro estado estándar va a ser este, los 12 moles de NO2 a la presión de un bar, que es la presión estándar para el estado estándar, y comportándose como un gas ideal. Bien, esto es importante, lo que es un gas ideal, porque esto lo que hace es que esto sea
hipotético, no es un estado real que podamos tener en el laboratorio, porque las moléculas de dióxido de nitrógeno interaccionan entre ellas y por tanto no es un gas ideal. Por eso, entre paréntesis, se pone esto de hipotético. Es un estado hipotético, porque realmente no existe, pero que nos va a permitir hacer cálculos para determinar las variaciones en las diferentes magnitudes termodinámicas. Además, aquí hay otro paréntesis que pone a la temperatura de interés. Como veis, aquí no aparece una temperatura. En la definición de estado estándar no existe la temperatura. Este paréntesis lo he puesto yo porque realmente la UPAC no pone nada referente a la temperatura. Bueno, lo he puesto yo y lo ponen otros autores. No soy el único que lo hace. Y lo que nos indica es que aquí podemos poner la temperatura que queramos. En concreto, la temperatura que nos interese para nuestros cálculos. Si nosotros lo que estamos interesados en nuestro sistema que tiene esta temperatura, pues el estándar lo elegiremos a esa temperatura. Hay gente que piensa que el estado estándar es a 298 Kelvin, 298.15. No es así. No existe dentro de la definición de estado estándar ninguna referencia a la temperatura. Podemos elegir la temperatura que queramos. Bien, aquí simplemente he añadido que 10 a 5 pascales es lo mismo que un bar. Como veis, lo único común entre esto y esto es que la presión es la misma. Pero son dos conceptos diferentes. ¿De acuerdo? Algunos errores conceptuales que hay con este tema, porque que se mezclan realmente ambas cosas. Muchas veces se dice, tenemos una reacción que está en condiciones estándar. Y en estas condiciones la entalpía de reacción corresponde a la entalpía estándar de reacción. Esto es falso, no es así. Las magnitudes estándar de este tipo, energía libre estándar de reacción o entalpía de reacción o las demás, no se corresponden a cuando la reacción está en condiciones estándar. Lo de condiciones estándar lo dijimos que corresponde a cuando queremos hacer medidas del volumen en el laboratorio. Por otro lado, las magnitudes estas estándar de reacción sí se corresponden a cuando cada una de las sustancias de reacción está en su estado estándar. Esto aquí corresponde a cuando hay esta transformación donde el nitrógeno está en su estado estándar, el hidrógeno en su estado estándar y el amoníaco en su estado estándar. Bueno, aquí tenéis las definiciones que he utilizado, que las podéis encontrar en el Gold Book de la UPAC y ahí tenéis la dirección de internet.